buenas tardes. Hoy estamos de nuevo con ustedes en La Peonza. Nos podrán escuchar, como siempre, en Radio Torre Pacheco en el 87.7 de la frecuencia modulada, en radiotorrepacheco.es en la web y también en el Facebook Live. También pueden ustedes votar en la encuesta que le hemos propuesto sobre prohibir o legalizar la prostitución en el Instagram de Radio Torre Pacheco. Para hacerlo tendrían que en el circulito superior izquierdo presionar ahí y ahí ya les sale la encuesta y tienen dos opciones: o marcar el botón de prohibir o marcar el botón de legalizar. Hasta ahora la gente que ha participado está en un 56% a favor de la prohibición y un 44% a favor de la legalización, sin entrar en el número de personas que han entrado. Simplemente es un porcentaje. Bueno. Bien, es un porcentaje que está bien, porque, por ejemplo... Sí, pero han participado muchas personas. Exactamente, que de momento han participado bastantes personas. Sí. Antes de empezar el programa, he comentado a mis compañeros que de vez en cuando voy a tener una reflexión, que no va a tener nada que ver con el programa en concreto. Pero, como ciudadano de Torre Pacheco, me planteo algunas cuestiones que creo que otra gente se plantea, pero pues, a mí me han dado un altavoz, que es el de la radio, y lo voy a plantear aquí en voz alta y ustedes ya estudian si les interesa pensar sobre esto. Y uno de mis planteamientos hoy, mi planteamiento es: ¿me podría alguien explicar por qué nadie en todos los años que llevo yo viviendo en Torre Pacheco le ha dicho a la Academia General del Aire que las prácticas de vuelo de sus pilotos noveles deberían de hacerlo fuera de los núcleos de población y que para eso tienen un mar menor grandísimo y el mar mayor grandísimo para hacer las prácticas, donde si por azar del destino y por desgracia las máquinas, como todas las máquinas, tienen un problema, que puedan hacer un aterrizaje de emergencia sobre el mar y no sobre un núcleo de población que puede provocar una desgracia. Eso a lo mejor la gente no se lo ha planteado, pero bueno, yo me lo planteo y lo suelto aquí, y ahora esto no tiene nada que ver. Ahora entramos con el tema que nos lleva hoy. Tema que no es fácil, porque es un tema controvertido, el tema de la prostitución. Todo el mundo, cuando se refiere a la prostitución, se refiere a ella como la profesión más antigua del mundo. No sé por qué, pero dicen que es la profesión más antigua del mundo. De hecho, sí que es cierto que ya los sumerios, ahí en el actual Irak, Irán, donde estaba la confluencia del Tigris y el Éufrates, que fueron las primeras civilizaciones avanzadas, en el Código de Hammurabi ya hay una legislación donde se habla de cómo regular la profesión de la prostitución como un trabajo regulado, con sus derechos sobre las herencias y todo. Estamos hablando del siglo XVIII a.C. Y de todos los tiempos se ha hablado de la prostitución. En el año 2400 a.C. hay una referencia a los burdeles, que estaban, que parece ser que eran sacerdotes... ahora no sé decir. Es que había unas sacerdotisas. Sí, pero bueno, los llevaban, los regentaban, sí, los controlaban el balcón. Bueno, sí, digamos que eran lugares donde vivían varios. No, sí, probablemente estamos hablando de la historia escrita, porque evidentemente, claro. Sí, como sabe la gente, la historia se divide en dos grandes partes: la prehistoria, que es hasta que hay algún documento escrito, y la historia, que es donde empieza a haber los primeros documentos escritos, aunque sea en arcilla, en fin. Pero volviendo al tema. No tiene nada que ver, que si no me pierdo y me enrollo. Sí. Volviendo al tema. Volviendo al tema, y me gustaría empezar con la opinión de mis compañeros. Ya digo que es un tema muy controvertido. Ni siquiera en la Unión Europea, que somos ahora mismo, digamos, el paradigma del avance sociocultural del mundo, comparado con lo que tenemos alrededor y los retrocesos que se están produciendo en otros países que en teoría eran muy avanzados, ni siquiera en la Unión Europea estamos totalmente de acuerdo con el tema de la prostitución
a la hora de legalizar o de prohibir. Entonces, bueno, yo tengo aquí unos datos, pero eso y posteriormente. Ahora yo ya he hablado suficiente y le voy a ceder, como soy un caballero, como siempre, primero le voy a ceder la palabra a María José. Me perdona usted, don Antonio, ¿no? No, de ninguna de las maneras. Así que, no, Antonio, María José, ¿y si te cedo yo a ti la palabra? Bueno, vale. Eso ya, venga, como vosotros empezabas el programa, gracias, Juanma, diciendo, refiriéndote a la prostitución, quizá como la profesión más antigua. Y tiene que ver también con la necesidad, con la actividad sexual, con el sexo. No podemos olvidar que la necesidad sexual es una de los instintos primitivos que tiene el ser humano. Entonces, si eso nace con la persona, la necesidad sexual nace con la persona, probablemente por ahí venga la indicación tuya de que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. De aquellos tiempos... Perdóname, pero te voy a interrumpir. O sea, ¿quieres decir que por el hecho de haber necesidad sexual ya tiene que haber prostitución? No. Es que ha sonado así, ¿eh? No. Ha sonado así. Vale. Bien el apunte porque me da la oportunidad... Sí, perdona, para no entrar en discusiones, le voy a ceder la palabra porque es que le voy a ceder la palabra a Miguel, porque tengo a Miguel al teléfono. Bueno, pero que se espere, Miguel, que espere un momento. Espera, porque ya que Antonio te da la palabra. No, es que yo agradezco precisamente la puntualización de María José, porque eso me da a mí la oportunidad para explicarme y concretar un poco más. Cuando yo hago esa afirmación, únicamente lo que trato de trasladar, de opinar, es de que la persona humana tiene una necesidad fisiológica, que es la actividad sexual, que, como decía, es uno de los primeros instintos primarios que recibimos. A partir de ahí, pues bueno, una vez que partimos de la base de que la actividad sexual es algo innato y es una necesidad de la persona, a partir de ahí ya se abre todo el campo de la expresión sexual dentro de, y eso ya a lo largo de la tertulia, pues bueno, lo iremos abarcando. En el caso ya de, viniendo al presente, tú apuntabas también la variedad de corrientes, de modos de regular la prostitución. En la Unión Europea, después ya a lo largo también, supongo que de la tertulia lo iremos ahondando un poco más, pero están la corriente abolicionista, la corriente neoabolicionista, la corriente regulacionista, y bueno, España se encuadra en el primer grupo, en el abolicionista clásico. Si acaso ya una vez que dejo la... Pero quieres decir como tendencia. No, porque como corriente reguladora. España... No. Sí, España no es abolicionista. España no tiene ahora mismo... María José... España no ha abogado por abolir la prostitución. Pero son nombres de las corrientes, pero no su estricto, es decir, en el estricto el abolicionismo es lo que aboga las corrientes feministas, pero no los... No, o sea, ahora mismo en la prostitución en España no es ni siquiera ni legal ni ilegal, solamente es alegal, o sea, no está. Solamente hay una ley de 2022, creo, que regula, que lo tengo anotado por aquí, que lo que regula es la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Pero en España no está ni prohibida ni regulada. Correcto. O sea, entonces solamente se persigue a los proxenetas. Y la trata de blancas y la prostitución infantil. Bueno, los modelos de regular
Es que eso ya, lo infantil ya es pederastia, entonces ya eso ya... En nuestro marco europeo, Entonces España no es abolicionista. Para que la memoria no me falle, hay 3 modelos. Sí, pero bueno, que el abolicionismo no está vigente en España. No, en España no hay regulación en España se da también, el caso de España se da también en Portugal, en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Italia, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca. El caso de España es que no hay regulación. No, pero que al final, bajo ese modelo, bajo esa denominación de abolicionista, lo que viene a referir es cuál es la situación en España, que tú básicamente ya la has dicho, que la prostitución en sí misma no está prohibida, pero tampoco está regulada. No. Entonces, a ese modelo en Europa han establecido que eso se llama abolicionista clásica. Luego existe el modelo ¿Qué significa eso de abolicionista clásica? Abolicionista clásica es el modelo que tenemos en España y en el resto de países, que repito, la regulación en sí misma no está prohibida y no está regulada, y que la persona que ejerce la prostitución, no está si lo hace de una manera voluntaria y es mayor de edad, no es ilegal, que bien dicho tampoco es legal porque está sin regular. Pero bueno, yo creo que más que jugar con los términos convencionales o jurídicos con los que ahora mismo nos regimos, lo importante que yo creo que tenemos que estamos hablando de prostitución. Y mira, la ONU precisamente lo que dice, se ha dicho en la ONU, la prostitución sexualiza y racializa la pobreza y se dirige a mujeres de entornos marginados. ¿Por qué se habla de mujeres? Porque en su mayor parte son mujeres las que se prostituyen. Dice, la prostitución sexualiza y racializa la pobreza. Se dirige a mujeres de entornos marginados que a menudo carecen de acceso a servicios de protección o a oportunidades viables de ganarse la vida, lo que aumenta su vulnerabilidad ante una mayor explotación. Y los médicos del mundo dicen que la prostitución es una forma de violencia de género y una vulneración de los derechos humanos. Estamos hablando de prostitución. Eso es histórico. Y de cómo está la situación ahora mismo y de si queremos que se regule, porque en España no lo está, o que se prohíba. Sí, ahí naturalmente está el debate. Entonces, ventaja naturalmente que de cada uno de los modos que se elijan, porque en España, haciendo un repaso histórico, tirando de historia, cómo está regulada la prostitución en España, desde el siglo XIX, en el siglo XIX y principios del XX, la prostitución como tal era legal en España. Era legal, era una actividad legal, así estaba reconocida. Llegamos al franquismo, y en el franquismo, allá por 1954, la ley de vagos y maleantes expresamente convierte en delito la prostitución, además añadiendo la coletilla por ser inmoral e incívica. En Rusia actualmente también está prohibida la prostitución, precisamente porque es una manera de que de vez en cuando de quitarse de en medio a gente que califican de maleantes, por ejemplo. Sé que es lo que suele pasar en los países dictadores. Yo me estaba refiriendo al proceso histórico que la prostitución ha tenido en España. Sí, pero bueno. Yo creo que a modo de los oyentes, pues quizá le pueda resultar un poco ilustrativo o atractivo saber de dónde venimos. Es curioso también que durante la Segunda República, fíjate, la Segunda República ya se hizo una ley en contra de la prostitución. Esa ley, después, cuando llegaron los franquistas al poder, en el año 39 en adelante,
derogan esa ley de la República. Claro. Y hay un periodo que es permisivo hasta el año 54 hasta el año aproximadamente. Pago y los burdeles y todo eso estaban de alguna forma permitidos, y a partir es decir, con el... No, incluso Juan pero fue por la ONU. Por la ONU. Fue por la ONU. Entonces, se adhirieron a la normativa de la ONU en el año 46. Pero fijaros que en 1970 la ley de peligrosidad y rehabilitación social del régimen franquista todavía endurece más la prohibición. Y ya desde el... ¿De qué año dice? ¿Del 70? 1970. Escucha, no será el grupo cuando gobernaban los tecnócratas. Es decir, cuando sí, los tecnócratas. López Bravo, López Rodó, López de Letona, sí, que eran correcto. todos del Opus Dei. Los democristianos, sí. Que eran todos del Opus Dei. Claro. Correcto. Entonces, correcto. claro, ahí es se que endurece. coincide Coincide plenamente. Claro, pero una tiempo. cosa es reprimir y otra cosa es regular Claro. y proteger. Porque estamos hablando de colectivos, de personas muy vulnerables, pobres y en algunos casos ilegales. Entonces, ese tipo de personas, si no se someten a una regulación y si no se les ayuda de alguna manera, no se van a poder tomar medidas represivas. Eso es estigmatizarlos, eso es ir a por precisamente de nuevo los vulnerables. Me gustaría, pobres. María José, me gustaría Sí, darle por ahora paso termino. a Miguel, Por ahora, que lo tenemos claro en que la sí. radio y lo tenemos esperando. Miguel, Sí, ahora, ¿qué tal? hola, es que me parecía oírte ahí sotoboche. Oye. Sí, y digo, jolín, que le hemos dicho que intervenga y lo tenemos callado. Sí. Cuéntanos, dinos cosas. Habéis dicho varias cosas y me ha salido punteado varias cuestiones al respecto. Bueno, yo haciendo semántica, resulta curioso que prostitución es una palabra latina, deriva de prostitutio y significa literalmente, y esto es curioso, literalmente significa lo que se expone para su venta. Eso significa prostitución. Y, consecuentemente de ahí sale un par de preguntas. ¿Qué se expone a la venta? ¿Y quién expone a la venta? Si nos vamos históricamente atrás, lo único que está demostrado es lo que ha dicho María José, es que es la más antigua explotación del hombre sobre la mujer. Pero vamos, desde que el mundo y de ahí mismo primero fueron los primitivos sacerdocios que incluso tenían la prostitución sagrada establecida en los templos de las más antiguas culturas, pero ese sacerdocio curiosamente o no curiosamente eran hombres, y las que sometían a esa prostitución eran mujeres. Entonces yo creo que en eso hay poco que decir. Yo creo que yo diría que la forma más antigua de machismo, eso históricamente y desde las culturas más antiguas. Es más, había estado haciendo un recorrido de fechas de quién la regularizó, quién no, quién sí, y precisamente en la época más rica de España, que fue después del descubrimiento del Nuevo Mundo, en los dos emporium de España de entonces, que uno de ellos era Sevilla, el otro Toledo, pero en Sevilla resulta que absolutamente todas las casas de lenocinio estaban regularizadas y pecuniamizadas, o sea, explotadas
por la Iglesia. Por la Iglesia. O sea, nuestro catolicismo, de siglos atrás, explotaba la prostitución ya no sagrada, por supuesto, pero vamos, ese pecunium iba también para los sagrados, iba también para la Iglesia. Eso es historia, eso está escrito, no me estoy inventando nada. Miguel, ¿Sí? y también otra forma de prostitución más elegante era la del el hombre rico, casado, con hijos o no, y con su amante, a quien ponía un piso. Y bueno. su barragana. Sí, la querida, amante, ¿no? su querida, Sí. La querida, claro, claro. tenían yo un creo piso al que acudía cuando a él le venía bien, La y mantenía. bueno, Claro, y esa yo mujer, creo que de ahí mujer viene. se aferraba, pues eso, al Claro, yo a que creo tenía que de ahí comida, tenía viene, sustento, de tenía ahí techo. deriva de lo que tú dices, yo creo que de ahí deriva el autonomismo en la prostitución por parte de la mujer. O sea, yo he conocido familias bien, de los más granados, y que tenía una segunda familia, una familia B de segunda categoría, en otro lugar, con sus hijos, con su mujer B, etcétera. Eso en el posfranquismo se estiraba muchísimo, Sí. Y entonces, claro, cuando se cansaban, pues como no había ningún vínculo ni sagrado ni legal, pues ahí te quedas con la prole y apáñatelas como puedas. Y yo creo que de ahí nace esa figura que se interpreta muchas veces mal, esa figura de que no, es que quiere ser fulana porque quiere o porque le gusta. No es porque le gusta, es por puñetera necesidad, es porque tiene que mantenerse, es porque a lo mejor tiene hijos y tiene que darles de comer. Claro, Y a lo mejor resulta que históricamente una mujer ha dependido pecuniariamente de un hombre, y cuando deja de pertenecer a un hombre, la única forma que tiene de sacar adelante a su prole es vendiendo su cuerpo. Y ahí a veces aparecía ya el proxeneta, en Claro. algunos casos. Claro, y ya está, y llegamos a los tiempos de hoy. En cuanto a lo que decís, perdóname que monopolice un poco el tiempo, pero como me tengo que atender Bueno, pero hay escucha, tiempo. lo que está, o por lo menos yo, igual personalmente, lo que tengo claro es que en este punto, en pleno siglo XXI, en que las mujeres pues tienen sus carreras, tienen sus oficios, tienen sus maneras de ganarse la vida, lo mismo que los hombres, tan dignas. Yo pienso, y me perdone quien piense de forma distinta, que a una mujer hay que dignificarla si es que quiere libremente ejercer la prostitución, porque no nos olvidemos de una cosa, de una cuestión, y esto está también demostrado. España es el primer país del mundo en uso de la prostitución. En uso, sí. Sí, No, o sea, bueno, España esos son es, hablando datos, mal, esos es son el datos país más actuales. putero del mundo. ¿Seguro? Seguro. Seguro. Vale. No por la existencia de prostitutas, sino por la demanda de prostitutas. No sé, Miguel, soy Antonio. Solamente Eres inconfundible, Antonio. Solamente, es así, solamente una puntualización sobre una actividad que, como venimos repitiendo, no está regulada. Naturalmente pienso
que es difícil poder aportar cifras en un sentido en el otro. Porque se han hecho estudios muy serios en todas las comunidades autónomas, se han recopilado datos. Yo veía el otro día, documentándome un poco, que el nombre, no me acuerdo el nombre de la persona, pero vamos, el cargo sí, es la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Seso. Y decía, esta mujer decía, que se supone que de esto entiende un poco, que ella en los datos que maneja es que en España ejercen la prostitución en torno a 150.000 personas. Y estima que los datos económicos, el dinero que se mueve de la prostitución está en torno a 4.500 millones de euros. Pues para no estar regularizada son números muy concretos. Pero porque se han hecho... He citado la fuente. He citado la fuente para que el modelo para mí que de momento lo encuentro más humano y más, no sé, más lógico, más liberal, dentro del modo positivo liberal, es el que están haciendo los Países Bajos con respecto a esta cuestión. Y Alemania... Sí, vamos a ver, es el oficio, cuando dicen es que era ilegal, es que era mentira con la boca. O sea, ilegal puede ser, pero puede ser, porque todo es una cuestión, bueno, pero la cuestión de tener, ¿cómo se puede decir ilegal cuando precisamente por debajo se mantiene una estructura sanitaria para atender a esas mujeres? Yo la he conocido. En época de Franco yo era muy amigo de un oficial, Ejército del Aire, médico, y entre otros encargos tenía que ir a Cartagena y pasarle las cartillas sanitarias a todas las mujeres que ejercían esta cuestión. Estoy hablando en época de Franco, y era ilegal, y era pecado, y era todo lo que tú quieras, pero estaban ahí y se reconocían y se mantenían por debajo de esa ilegalidad. Pues más vale ser... El problema estaba oculto, pero existía. Claro, ahí está. Y entonces había que darle soluciones. De todas maneras, Miguel, yo pienso una cosa. En el tema de la prostitución, si hay prostitutas, es porque hay demanda. Porque claro, eso lo tengo más claro que el agua. Y puesto que la demanda va a existir, de la oferta y la demanda. Hay tanta demanda que en la trata, precisamente la trata, que es otro concepto que no hemos mencionado, eso pero en la trata el 50% de las personas esclavizadas a través de la trata, el 50% son para explotación sexual. Pero es que me gustaría, a mí es que me gusta, voy hilando una cosa con otra. Son como una eslabones de la cadena, como pequeño engranaje pequeño mueve al grande y el grande al grande. Bueno, habida cuenta de que existe el tema de la prostitución, desde mi punto de vista, ya me voy a lo que es el meollo de la pregunta que planteamos a los oyentes que han querido participar. ¿No será mejor tener regulada la prostitución, dándole la condición a las prostitutas como trabajadoras voluntarias del sexo, por ponerle algo, con una regulación sanitaria, con una regulación económica, con una regulación laboral que le permita, como es en Alemania, como es en Alemania, como es en Holanda, como tú has dicho, bueno, en los Países Bajos, el famoso barrio rojo de Ámsterdam, no está nunca, pero todo el mundo lo ha visto en películas, y sabes que son personas que tienen sus reconocimientos médicos pertinentes, que están protegidas por la policía, que por lo menos lo que está regulado. Hacer lo contrario,
prohibirlo, ilegalizar, no sé qué, pues a lo mejor es una cosa pues que tendríamos que ver, pero yo, puesto a estar a favor o en contra, yo estoy a favor de la legislación. No, yo absolutamente. Bueno, tú has nombrado el Barrio Rojo, y ahí ocurrió en las últimas décadas, en los últimos tiempos, ocurrió algo curiosísimo. O sea, por supuesto, como tú dices, eso se ejercía de una manera autónoma, incluso estaban dados de alta fiscalmente y contribuían al erario público con su trabajo, y como tú sabes, se exponían en escaparates en determinados barrios. Entonces, últimamente el Partido Laborista, creo, quiso regularizar eso en nombre de la dignidad de la mujer, y dijo que no era digno que una mujer se pusiera como mercancía en la calle. Eso hace cosa de 4 o 5 años en la calle, que eso no era digno. Y entonces se empezó a prohibir también esa forma de exposición. Y entonces las mismas mujeres, prostitutas y no prostitutas, empezaron a decir que quién eran ellos para obrar en nombre de la libertad de las mujeres, que si la mujer quería exponerse, ¿por qué no? ¿Quién eran ellos? O sea, tú fíjate hasta qué punto esta gente lleva la libertad personal a un extremo, y creo que han tenido que dar marcha atrás, según me cuentan, y han vuelto otra vez a ese Barrio Rojo que es muy curioso, Pero de todas formas, es que, a ver... ¿Cómo educas tú a un niño? En este tema, ¿no? En este tema. Porque los niños, y hablo varones, y las niñas, si crecen en lugares donde la prostitución es algo normal, habitual, pues entonces saben que es una opción. Es una opción, y ya está, y se perpetúa, pues desde tiempos inmemoriales así estamos y seguimos estando. Entonces, claro, decimos, hay mujeres que defienden su derecho a exponerse, ¿vale? Y bueno, pues eso, apelando a su libertad. Pero pues yo, por ejemplo, si fuera con mi hija, no iría por esa calle. Si fuera con mi hijo, tampoco iría por esa calle. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para ir o no ir? ¿Qué sucede? ¿Tengo libertad para pasar por allí o no pasar? ¿No? Claro. Bueno, sí, pero es que también es libre una persona que se pone un burka, ¿verdad? También es libre. Si se lo pone voluntariamente. Claro. ¿Y quién te dice a ti que se lo ha puesto voluntariamente? Pues quién te dice a ti que... Porque una cosa es lo que decimos a veces, y otra cosa tal. La cuestión es que luego todo eso afecta al colectivo global de las personas. Pero ¿cómo vas a legislar las intenciones o los motivos por los que una persona... No, pues por eso hay que hilar fino, y hay que saber saber lo que de verdad está. Pero mira, bueno, yo sé que en Suecia, por ejemplo, se está haciendo algo que ellos llaman ley de paz para las mujeres. Pero se están dando marcha atrás. Yo lo acabo de leer también, ¿eh? Claro, bueno, pues porque el mundo está yendo para atrás en todo. Yo tengo aquí al hilo de esta discrepancia pero no te he dejado terminar, de pareceres, tengo aquí una anotación de la secretaria general de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida, APRAN, que es precisamente una asociación, la más crítica contra la tendencia feminista de la prohibición de la prostitución. Y básicamente a que apelan a la libertad de la persona para ejercer libre y voluntariamente esa actividad.
Eso lo dice esta asociación. Mira, hay una cuestión, y ya me despido de vosotros, hay una cuestión que dice que a mayor libertad es necesaria mayor educación. Y eso acaba de decirlo María José. A mayor libertad, a mayor cotas de libertad, es necesaria mayor cota de educación. ¿Estamos? Y eso es así. No puede ir una cosa sin la otra. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y los educadores y las naciones tienen que educar a sus jóvenes con arreglo a las cotas de libertad que tengan en esa nación y alrededor, para que las entiendan bien y sepan respetarlas. Sí, y porque... si en el momento en que hay un fallo, ya la hemos jorobado y la hemos jodido. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a ti por, un saludo, por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Venga, hasta la próxima y que sea pronto. Como mínimo 2 semanas. Mira, lo que pasa con el tema de la prostitución es que hay dos cuestiones. Porque yo, por ejemplo, pienso, si yo hubiera nacido en un contexto pues tan horrible y pobre y vulnerable y sin recursos y posiblemente incluso sin recursos intelectuales, porque supongamos que yo hubiera sido pues una niña, bueno, imaginémonos que he sido una persona, he nacido normal, incluso normal, esa palabra, en fin, con una inteligencia media, en una familia media, pero hubiera caído, por ejemplo, en las drogas, ¿no? Caigo en las drogas, sea niña, sea niño, sea joven, chico o chica. ¿Cuántos drogadictos acaban recurriendo a la prostitución para conseguir dinero, para poder seguir drogándose, ¿no? Eso significa que hay personas, hombres generalmente, que son capaces de tener sexo con una mujer o con un hombre drogadicto, pagándole por ello, a unas sabiendas de que no le desea, o sea, de que no es deseado, sino que me estoy aprovechando de la situación de esta persona para yo satisfacer mi instinto primitivos. Mi instinto más irracional en ese caso, porque cuando tú eres capaz de tener sexo con una persona en esas circunstancias, o cuando tú eres capaz de tener sexo con una persona a la que han traído obligatoriamente de un país y la han destinado sus chulos o proxenetas al comercio sexual, entonces, ¿qué clase? Eso es lo que tú te tienes que preguntar. O sea, ¿cómo te han educado para que tú hayas llegado a ser capaz de tener sexo con alguien que está en esas circunstancias? O sea, esas personas que pasan por esas situaciones, o sea, se dice que las consecuencias para la salud mental son similares a las de las personas que han sido sometidas a torturas. No me sorprende. Entonces, además, hay una rueda, eso es una rueda que luego ya no tiene solución. Una vez que entran en ese engranaje, esas personas suelen acabar muertas o suelen acabar de muy mala manera. Rescatar a esas personas es responsabilidad de los países en los que están. Eso es responsabilidad de todos, de todos. Entonces, claro, porque si al revés, que era con lo que yo iba a empezar, si yo soy una persona nacida en un contexto tal, no soy drogadicta, sino que simplemente, pues igual soy caprichosa, me gusta tener dinero, estoy estudiando incluso, tengo una buena posición más o menos, tal, pero me gusta vivir con lujos. OnlyFans, ¿vale? por ponerle un nombre. No sé lo que es eso. Pues te lo digo yo. OnlyFans son páginas donde la gente paga para que un chico o una chica, normalmente es una chica, pues es sexo virtual, porque en realidad tú no tienes contacto físico,
pero como bueno, pero eso ha existido siempre antes de las redes sociales. Ya, pero ahora no. También. Te he puesto este ejemplo, igual que las escort de lujo, eso es. igual que las antiguas cortesanas. A lo que voy es a que eso es dedicarse a la prostitución voluntariamente. Porque como desgraciadamente sigue habiendo personas que aunque saben que no son deseables ni deseados, se acuestan, ¿vale?, con alguien que no los desea, no hay no hay un equilibrio, ¿vale?, pero les da igual, con tal de hacer lo que les apetece, pues ya está, lo hacen. Entonces, esa persona que libremente elige dedicarse a eso por dinero, porque quiere, pues a mí me parece fabuloso que todo esto esté regulado, para que incluso no necesiten proxenetas, porque el proxeneta se escuda detrás de que yo te protejo, entonces tú me pagas, tú eres la que pone el cuerpo, luego me das a mí un porcentaje, yo vivo de ti, fíjate qué gracia. Ese es otro grado de uso de las mujeres por parte de los hombres. O sea, yo soy tu chulo, yo te protejo, tú me das dinero y la que pone el cuerpo eres tú. Qué bonito. En OnlyFans no hace falta, porque en OnlyFans tú eres tu propio proxeneta. Bueno, pero no. La cuestión es que si todo eso se regula, efectivamente, pues yo, por ejemplo, decido dedicarme a eso, no necesito que nadie me proteja, porque ya me protege la ley, el marco laboral y la ley. Estoy dada de alta en la Seguridad Social. Cotizo, por tanto, porque eso ya, el dinero negro que se mueve en todos estos círculos es tremendo, ¿no? Tengo derecho a jubilación. Y tengo incluso, imagínate que incluso hay lugares donde yo ejerzo mi trabajo. No tiene por qué venir nadie a mi casa, por supuesto, ni saber dónde vivo, ni yo tengo que ir a casa de nadie y exponerme a que me maten o a que me traten terriblemente mal. ¿Quién regenta esas casas? ¿Quién regenta esas casas, María José? Bueno, también ha habido señoras. El proxeneta. También ha habido señoras que se llamaban las madames. Sí. ¿Vale? Antiguamente, ahora ya no sé cómo. Sí, pero todo sí. esto. Pero, pues además, eso. una famosa hace unos años en París, precisamente, que tenía una casa de lujo, sí, donde iban los políticos, tenían chicas que eran estudiantes, claro, modelos incluso, sí. Y había una señora muy famosa, no recuerdo el nombre, pero recuerdo que hubo un juicio donde hubo muchos políticos. No, y además, como implicados. yo te pago, y sobre todo si te pago mucho, pues entonces también luego exijo. Y a veces las exigencias son muy duras. Yeah. Puedo aportar una experiencia personal, porque esa persona tiene nombre, apellido, tiene una actividad pública, social, empresarial. Estoy hablando año 1999, y todavía no se me ha olvidado. En uno de sus viajes a Madrid, después de realizar todas las gestiones que tenía que hacer, presumía, alardeaba de que con una bailarina del ballet de un programa de televisión, que no voy a decir cuál es, resulta que pasó la noche. Eso le supuso 125.000 pesetas. Por eso lo digo, esa experiencia, cuando tú apuntabas, o tú también, de señoritas de alto standing, estudiantes perfectamente, universitarias perfectamente, que llevan su carrera, su vida social, pero que a cambio quieren vivir bien, quieren tener lujo, y se prestan a esa. Entonces, pero se prestan porque hay señores, oferta y demanda. La oferta y la demanda. Yo creo que llegado a este punto, tú lo apuntabas al principio, y yo, si acaso ahora, también quiero hacer hincapié en eso, que en tanto haya hombres que requieran de ese servicio, va a haber una mujer que se lo va a prestar. Al final, dicho de una manera un tanto ordinaria, el hombre va a comprar un servicio que la mujer le va a vender. Y yo creo que esa es una realidad
que tenemos que afrontar. ¿Cómo llamar a un fontanero, eh? Una vez que aceptemos que esa es la realidad. No es lo mismo, no. No, pero vamos, comparativamente es, yo te ofrezco un servicio y te pago por ese servicio. O demando un servicio y pago por ese servicio. Hay países que persiguen a los puteros. Sí, claro, y a los homosexuales. Además de a los proxenetas. Y los capan, perdón por esa palabra. Eso no es los comparable. Matan. Ya, pero quiero decir. Pero eso no viene a cuento. Pero es que hay países. Estoy diciendo que hay países que persiguen a los puteros, es decir, a los que hacen uso del sexo a cambio de dinero, y a los proxenetas. Y hay países que no persiguen a las prostitutas, persiguen a los usuarios, en los Estados Unidos, y a los comerciantes. Incluso la policía muchas veces hace de cebo mujeres policías que se disfrazan de prostitutas para cazar literalmente a demandantes de servicios sexuales. Claro, es que, Antonio, tú dices, mientras haya un hombre que pida, va a haber alguien que se ofrezca. ¿Y por qué existe trata? ¿Por qué hay trata? Pues quizás porque hay menos oferta que demanda. Fíjate qué desgracia tan grande, ¿eh? Es que el 50%... O sea, ¿qué pasa en las cabezas de las personas? Mira, por ahí pasa muchas veces la mente humana, o sea, tiene dos fases. Una es la mente reptiliana, que es la primitiva, la básica, el instinto de reproducción que tienen todos los animales en la naturaleza, que en los hombres, porque hemos vivido en una sociedad, hemos creado la mente persona, donde hay unas normas y unas reglas. Si no existiese eso, seríamos como los monos, perdón por la expresión. Son nuestra familia. Claro, pero ellos no tienen normas, se rigen simplemente, y de hecho muchas veces para obtener la protección, tienen dinero, fíjate qué suerte. Pero para obtener la protección del macho dominante, le ofrecen hasta los machos subordinados le ofrecen sus partes sexuales al macho dominante, que hace como una simulación de que lo está montando. Y eso pasa, y ahí estaría. Es decir, el hombre, lo que pasa es que hemos regulado los comportamientos, pero el corte reptiliano... Pues para eso tenemos cerebro. Pero el corte reptiliano sí está. Y para eso vivimos en sociedad y debemos ser conscientes de que vivimos en sociedad. Y el 49% de la población... Y el 49% de la población, que no digo todos, somos hombres. El 51% son mujeres. Mi opinión, y por ser coherente con la afirmación que hacía antes, de que oferta, demanda, necesidad, prestación de ese servicio. Como continuación a esa afirmación, para que quede claro cuál es mi opinión o mi postura, precisamente por eso, por coherencia y por aceptación de lo que yo entiendo que es la realidad, mi postura es claramente para regular la prostitución. Porque si regulamos la prostitución, María José apela, repite, y además me parece muy bien que haga hincapié en lo que es la trata, la explotación de las personas. Yo creo, hasta ahora mismo, estoy convencido de que si regulamos la prostitución, primero, vamos a dotar a esas personas que ejercen esa actividad de un marco legal, de un marco de relaciones sociales, laborales, sanitarias. Van a tener unos sitios perfectamente identificados donde ejercer su trabajo. Van a estar un trabajo regulado. Y al estar regulado, donde se va a establecer en qué sitios, dónde, cómo, cuándo ejercen ese trabajo, esa actividad, automáticamente esa regulación, esa ordenación, automáticamente va a producir un efecto positivo. Y el efecto positivo es que de un plumazo, o casi, se va a evitar precisamente la trata de blancas. Porque ya no va a haber lugar para que el proxeneta explote miserablemente a esa persona.
Hombre, si esa regulación implica penas de cárcel fuertes, por supuesto. Es que el nuestro... no como un añito para un no, proxeneta, no, es lo que hay actualmente. María José... Eso es así en nuestro país. Pero en nuestro código... De 1 a 4 años de cárcel un proxeneta. En nuestro código penal, la figura del proxeneta está castigada. Ya, es un delito y está castigado. Lo que pasa De 1 es a que 4 como hay una alegalidad, pues bueno, pues efectivamente no se puede luchar eficazmente contra la trata de blancas. Bueno, yo creo que si lo reguláramos... La legalidad es con respecto a las prostitutas, pero con respecto a los proxenetas sí pero no son perfectamente. Pero bueno, que la regulación no solamente permitiría eso, sino que además permitiría que mujeres que quieran salir de ahí y no puedan facilitarles las cosas. Es que habría que empezar por ahí, porque es que hay personas que están atrapadas y no pueden salir. Entonces, eso es gravísimo. El que haya una legislación no quiere decir que de la noche a la mañana desaparezca todo lo que hay hasta ahora. Esto es un trabajo. Entonces, evidentemente, es un trabajo que nadie ha querido abordar. Hay que implementar una serie de normas y una serie de actuaciones para aquellas personas que quieran salir de este mundo, lo puedan hacer, como tú bien dices, lo puedan hacer con las totales garantías. Eso es. Ahora mismo me ha sobrevenido la idea. Estamos hablando de personas adultas que son explotadas, que se trafica con ellas, que se las explota, repito, miserablemente. Pero hasta ahora, que yo recuerde, en esta tertulia no hemos tocado la explotación infantil, que me parece mucho más criminal que la trata de blancas que hasta ahora hemos comentado. Bueno, quiero decir que es más, porque cuando hablamos de trata de blancas, normalmente... Cuando hablamos de trata estamos hablando en algunos casos de menores de edad. No, yo aquí es que quería hablar quería referirme específicamente a la explotación de menores. ¿Por qué? A la pederastia. A la explotación de menores, sí. A la pederastia. Sí. Porque una persona que es adulta es igualmente de delito, naturalmente, y yo estoy por perseguir el delito. Claro. Pero estoy hablando de persona adulta que ha sido trasladada de su país de origen, engañada, forzada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí como persona, desde mi humanidad, no sé cómo equilibrar el daño que me produce la explotación de esa persona adulta o la explotación que me produce el caso de un menor de edad. Para mí, personalmente, me duele incluso un poco más que se explote a un menor que no a una persona adulta. Y todo lo que le pasa a los niños nos llega al alma, eso está clarísimo, El que es capaz de hacer cosas depravadas contra los niños es un ser que no tiene despreciable, que no tiene definición. Entonces esas personas, creo que ya hay legislación al respecto. Posiblemente debería endurecerse, porque esas personas deberían someterse a castración química, etcétera, 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 porque sí. No, escúchame, no. Yo es que eso daría para más programas. Sí, vamos a ver, en principio... Es que fíjate, el hombre crece aprendiendo que en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, siempre que le apetezca, puede obtener sexo. Porque si no lo obtiene porque la otra persona quiere, lo puede buscar a cambio de dinero. Y lo va a obtener de personas que consienten, no porque lo quieran, sino porque lo necesitan. En la mayor parte de los casos, salvo esos casos que hemos dicho de personas que lo que quieren son... Escucha, pero es que incluso... A mí eso es lo que más me preocupa. O sea, tener un hijo, tener una hija y pensar a ver si en algún momento va... Porque, fíjate, toda la vida, antiguamente por lo menos, el miedo de los padres era que la niña le saliera, ¿vale? Le saliera...
pero era más por pero una fíjate, cuestión del no honor tenía, de la familia. pero no tenía, Fíjate. no, hombre, y por la niña también pensarían, pero ¿no? Que no era el honor deseable. de la familia, pero era no lo único tenían que tenían. tanto miedo de que el niño Le saliera putero. Es más, es que a veces el padre lo llevaba Sí. a desvirgar a un Escucha, puticlub. te voy a contar Qué curioso. una anécdota. Un familiar mío que estuvo trabajando en el programa del SIDA tuvo en una consulta a un padre y un hijo. El padre tenía 70 y tantos años y el hijo que tenía 50 y tantos. El padre y el hijo, los dos contagiados de VIH. ¿Por qué? Porque eran muy taurinos y se iban a Madrid o se iban incluso a... Bueno, el taurino como podía ser en el fútbol. No vayamos... Que no quiero... Que, es que me ha hecho gracia María José, me ha hecho No mires a nadie. Que no tiene nada que ver con las aficiones. Que se iban, yo que sé, como tú has dicho, como esa persona que tú conocías que se iban a Madrid. Pues estos se iban a Madrid y el padre y el hijo se acostaban con la misma persona. Primero uno y después el otro. Y los dos se vinieron con el, como entonces decían, un regalito. Con el bicho pegado. Y Con el un bicho regalito. fue el Con un VIH. regalito que ya a esa pobre mujer alguien le habría Exactamente, pero era contagiado. por lo que tú has dicho, padre e hijo que se iban. Bueno, además que- y cuántas un acto de hombría. mujeres han sido contagiadas por sus maridos de enfermedades Claro. tremendas, cuyas secuelas van a sufrir toda su vida, no ya solo el SIDA, es que hay otras enfermedades Claro. de transmisión Claro, sexual claro. tremendas, que porque su señor marido pues le gusta, pues eso, Como se suele decir, a tener pelo. otras cosas, No, pues ala. Y escúchame, sí, porque además esa persona también me contaba de eso, que la señora no lo sabía. Y la señora tuvo un cáncer de cuello de útero, precisamente contagiada por el marido que se iba de jarana, vamos a decir, de jarana. Y claro, Bueno, pues habrá que poner tanto un poco fuera de- como dentro no utilizaba medios. Entonces Habrá lo que hizo- poner un poco habrá que empezar a poner un poco de sentido común, de solidaridad, de empatía, de pensar en que uno no puede hacer todo aquello que se le pase por la cabeza. O sea, vamos Ya. a ver si a ti se te pasa por la cabeza cargarte al vecino porque te molesta, subes y te lo cargas. No, porque para eso somos No, personas. hay gente que lo hace, ojo. Hay gente Ya, que lo bueno. hace, que se carga a aquel que le molesta. Coño, de hecho, hace poco Entonces, una lo- que mató a la Lo presidenta que quiero decir es de que la comunidad. ¿por qué hay cosas que sí se pueden hacer? ¿Por qué? De todas formas, en este tema hay que decir una cosa. Y no hemos hablado de las violaciones, por supuesto, porque estamos hablando de prostitución. Claro, estamos hablando no de estamos prostitución. hablando solo de sexo. Es que, Entonces, exactamente, porque claro. yo iba a comentar una cosa y digo, bueno, voy a callarme porque esto no tiene nada que ver. En el sentido de que muchas veces un acto que se utiliza mucho en la guerra para someter al enemigo son las violaciones. Hombre, por supuesto, mira tú, la guerra... Pero bueno, pero a lo que me venía centrándonos, digo, es que no vamos a meternos en todo, Nada, porque si no no. salimos. Pero Yo también estoy por la regulación. No, es exactamente, que- ya somos tres. Pero el problema es que ni siquiera las asociaciones feministas que hay en España, por ponerlas de España, bueno, y las mundiales, porque yo tengo aquí un estudio hecho a nivel mundial de asociaciones feministas, que es que no se ponen de acuerdo. Sí, con pero el tema. hay un movimiento fuerte por lo que llaman el abolicionismo, que en realidad el abolicionismo pues es la prohibición. Lo que pasa es que, a ver, el abolicionismo yo creo que es un término que se está utilizando pues comparando, pues porque como se trata también de derechos humanos, pues lo mismo que cuando existía la esclavitud, porque esto se considera también una forma de esclavitud, por eso se habla de abolicionismo, porque se luchó mucho en el mundo por abolir la esclavitud, Pero sin embargo, aunque hay lugares donde sigue existiendo, y ahora se lucha por el abolir la prostitución. Pero en estas corrientes que Antonio estaba hablando, cuando se habla de abolicionismo, no es de abolir la prostitución. Son unas denominaciones Yo trataba que utilizan para esos movimientos, porque son la legalización, el abolicionismo, el neoabolicionismo y el prohibicionismo. Eso. Como 4 corrientes que ahora mismo hay en Europa. Sí, sí. Esas El son las modelo corrientes que- de legalización, que era el que decía Antonio, bueno, y el que ha dicho Miguel, ¿El qué? de Países Bajos, Alemania, Austria,
Italia, Grecia, Turquía, exactamente, Suiza, todo eso. Bueno, seis incluso países. no, y hay otro más ahí. La legalización es lo que nosotros estamos diciendo, la regulación. La regulación. El a eso establecer se le llama, leyes. Yo soy pro. Establecer esos son leyes. Los más permisivos con la prostitución. Pero no se trata de ser permisivos. No, que lo tienen regulado. Que son permisivos y que lo tienen regulado y tienen la condición de trabajadoras. Totalmente. Y tienen sus derechos como trabajadoras. Totalmente. Y su seguridad social. Totalmente. Y sus pensiones. Y todo. Yo pongo el acento en la protección a las personas que ejerzan la prostitución y la protección, la ayuda libremente. Y la ayuda a aquellas personas que quieran salir de la prostitución, también que están atrapadas, insisto, con planes específicos de asistencia integral. Bueno, ahora yo lo que pediría, porque ya no está sonando la musiquilla de fondo de que nos vamos a tener que despedir, es que, por favor, como la encuesta sigue todavía en Instagram, aquellos que lo deseen, que por favor que se manifiesten para así nosotros, para aquellos que hayan podido ver el programa o escucharnos o vernos posteriormente en el Facebook Live, que puedan hacer su propia valoración y su propia votación. Y dentro de 2 semanas pues lo comentamos al principio. Exactamente, porque al principio había un 56% de personas a favor de la prohibición, se entiende prohibición absoluta, y un 44% de la legalización. A lo mejor después de lo que hemos hablado, la gente cambia de opinión o se mantiene, porque uno también puede decir, iba a decir una cosita así para terminar, es que uno puede joella y no mendalla, pero en fin, yo pienso que si te abren las ideas, pues a lo mejor puedes cambiar de opinión también, o en fin, no nos corresponde a nosotros, que no somos legisladores, pues, pero bueno, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias para los que han estado ahí o para los que nos vayan a escuchar posteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, ya saben que también nos pueden ver en YouTube. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego.